Hola, hola, mis queridísimos espectadores de YouTube. ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en un nuevo chisme de esos que nos encantan. Soy tu nombre del canal, y como siempre, les doy la más cordial bienvenida a su espacio de salseo y análisis de nuestras parejas favoritas, o quizás no tan favoritas, pero que igual nos dan tema para rato. Hoy vamos a desenredar un lío que, déjenme decirles, está más enredado que cable de audífonos en el bolsillo. Sí, señores, hoy hablaremos de Hande y Kerem, esa pareja que nos hace pasar del amor al odio en cuestión de segundos, y parece que esta vez el drama está en su punto más álgido. Así es, Hande furiosa, Kerem al rescate y una nueva reconciliación que podría estar a la vuelta de la esquina. ¿Quieren saber qué pasó? Pues agarren sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Antes de que nos perdamos en los detalles jugosos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí el chisme no descansa y tenemos mucho que compartir. Además, su suscripción me ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido que sé que les encanta, así que no sean tímidos y únanse a esta comunidad de chismosos de corazón. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a meternos de lleno en este drama digno de telenovela. Bien, empecemos por el principio porque esta historia, como todo buen culebrón, tiene sus matices. Ya sabemos que Hande y Kerem, a pesar de su química innegable en pantalla, esa que nos hacía suspirar y creer en el amor verdadero, han tenido sus altos y bajos fuera de ella. Rumores de celos que parecían sacados de un guión de telenovela, discusiones acaloradas que hacían temblar los cimientos de su relación, y hasta indirectas en redes sociales que mantenían a los fans en vilo, han sido el pan de cada día para esta pareja que parece que vive en una montaña rusa emocional. Desde los inicios de su relación, que fue un secreto a voces para muchos pero que ellos mantenían en un discreto segundo plano, la tensión entre ellos era palpable. Los fans, siempre atentos, capturaban cada mirada, cada gesto, cada mínima interacción que pudiera delatar su verdadero sentimiento. Y vaya que nos dieron material para especular, y cómo lo disfrutamos. Cada publicación en sus redes sociales era analizada hasta la saciedad, buscando pistas, señales, cualquier detalle que pudiera indicar el estado de su relación. Y es que con Hande y Kerem, nunca había un momento de calma, siempre había algún rumor, alguna noticia que nos hacía cuestionar si realmente estaban hechos el uno para el otro. Pero según las últimas noticias, parece que esta vez la cosa escaló a niveles épicos, superando con creces cualquier drama anterior. Y es que al parecer, Hande, nuestra diosa turca de la actuación, ha llegado al límite de su paciencia con ciertas actitudes de Kerem, y no ha dudado en manifestarlo de manera bastante, digamos, efusiva. No es que Hande sea una persona que se guarde sus sentimientos, al contrario, siempre ha sido muy transparente, pero esta vez, su enfado era de otro nivel. Testigos presenciales, o al menos eso dicen las redes sociales, esos detectives digitales que lo ven y lo escuchan todo, aseguran haberla visto en una fuerte discusión, con gestos que no dejaban lugar a dudas sobre su malestar. Se dice que la discusión fue en un lugar público, un restaurante de moda al que ambos acudían con frecuencia. Los murmullos, las miradas de los demás comensales, todo hacía presagiar que algo muy grave estaba sucediendo. Y claro, las redes sociales explotaron con especulaciones de todo tipo, desde que si Kerem la dejó plantada en una cena romántica, un desplante que de ser cierto, no le perdonaríamos jamás, hasta que si se le vio coqueteando con otra actriz en un evento. Un rumor que, como una bola de nieve, fue creciendo hasta convertirse en una avalancha de comentarios. Como siempre, los rumores vuelan y es difícil saber qué es verdad, y qué es pura invención de mentes creativas, o de esos trolls que se dedican a crear caos en el mundo de las redes sociales. Pero lo que sí es cierto es que la imagen de Hande molesta, con su rostro desencajado y sus ojos que parecían lanzar rayos, recorrió internet como pólvora, y los fans, que siempre están al pendiente de todo, no tardaron en tomar partido, como si esto fuera una guerra civil en la que debían elegir un bando. Por un lado, los almohadilla te Hande con mensajes de apoyo incondicional, ensalzando su valentía y su derecho a enojarse y a poner límites, como cualquier persona normal, después de todo. Y por otro, los almohadilla te Kerem, buscando excusas y justificando sus acciones, esperando que él logre solucionar el problema y que la pareja volviera a su estado de armonía, aunque fuera una armonía tensa y llena de matices. Pero, ¿qué fue exactamente lo que provocó la furia de Hande?
Aquí es donde las teorías se vuelven más interesantes, dignas de un guión de misterio con giros inesperados. Algunos apuntan a una supuesta falta de compromiso por parte de Kerem, con ciertos comentarios que se filtraron sobre su aversión a las relaciones serias, unas declaraciones que, de ser ciertas, podrían ser un duro golpe para Hande, quien, según todos los indicios, estaba entregada en cuerpo y alma a la relación. Se decía que Kerem había manifestado en alguna entrevista, o en alguna conversación fuera de cámara, su incomodidad con las etiquetas, con el concepto de compromiso, con todo aquello que pudiera limitar su libertad. Y claro, estas declaraciones, que fueron sacadas de contexto y magnificadas por la prensa rosa, no hicieron más que avivar las llamas del enfado de Hande. Otros, en cambio, aseguran que el problema fue un malentendido que escaló a niveles desorbitantes por culpa de la falta de comunicación, ese gran enemigo de cualquier relación. Dicen que una palabra mal dicha o una frase mal interpretada, un gesto que no tuvo el significado que se le atribuyó, fue suficiente para desencadenar una tormenta de proporciones bíblicas. La falta de diálogo, la incapacidad para expresar sus sentimientos y para entender los del otro, fue el detonante de esta crisis. Y como si esto fuera poco, no podemos descartar el factor celos, esa emoción que muchas veces es el combustible perfecto para cualquier drama romántico, y que en este caso, parecía ser el ingrediente principal de la receta del desastre. Hay quienes aseguran haber visto a Kerem en compañía de una colega actriz, una joven promesa del cine turco que, según los rumores, tenía una química evidente con él. Y si bien no hay pruebas contundentes, ninguna fotografía reveladora, ningún vídeo comprometedor, de que haya pasado algo más, la sola sospecha, la simple imagen de Kerem con otra mujer, fue suficiente para encender la chispa de la furia de Hande. La mente humana es muy poderosa, y cuando se trata de celos, nuestra imaginación vuela libremente, creando escenarios que quizás nunca sucedieron. El caso es que, independientemente de la causa, lo cierto es que la situación parecía insostenible, que la relación entre Hande y Kerem estaba al borde del precipicio. Los fans estaban preocupados, enviando mensajes de apoyo a sus ídolos, pidiendo a gritos que solucionaran sus diferencias, que volvieran a ser la pareja que tanto amaban. Y la pareja parecía estar al borde del abismo, sin ninguna esperanza de reconciliación. Y es ahí, justo en el momento más crítico, cuando Kerem decide entrar en acción, como el héroe de un cuento de hadas, con un plan que muchos podrían calificar de clásico pero efectivo, un plan que, aunque predecible, siempre funciona. Y es que, queridos amigos, cuando se trata de reconquistar, cuando se trata de enmendar un error, algunos hombres prefieren ir a lo seguro, a las tácticas que han demostrado su eficacia a lo largo de los siglos, y Kerem parece ser uno de ellos. ¿Qué hizo Kerem para remediar el embrollo, para calmar las aguas turbulentas de la relación? Pues según las fuentes cercanas a la pareja, esos amigos que siempre están dispuestos a filtrar información a la prensa, decidió aplicar el famoso método del perdóname, mi amor, fui un tonto, un método que, aunque cursi, sigue siendo infalible. Y lo hizo con todas las armas a su disposición, con una artillería pesada de romanticismo que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Flores, arreglos florales que parecían sacados de un jardín encantado, serenatas interpretadas con su voz ronca y sensual, mensajes kilométricos llenos de arrepentimiento, palabras dulces y promesas de cambio que harían llorar al corazón más duro. Y hasta una declaración pública en redes sociales, donde admitió sus errores y pidió perdón a Hande, fueron parte de su estrategia para lograr que Hande le diera una segunda oportunidad, para que lo perdonara y volviera a sus brazos. Y es que Kerem, muy astuto él, sabe que Hande es una mujer que valora los gestos románticos, que se derrite ante un buen detalle, y que a pesar de su fuerte carácter, de esa imagen de mujer independiente y empoderada, tiene un corazón de oro, un corazón que late con fuerza y que necesita ser amado. Así que, aprovechando la debilidad de Hande por el romanticismo, por esos detalles que la hacen sentir especial y amada, se propuso conquistarla de nuevo, como si se tratara del primer día, como si estuvieran volviendo a conocerse. Los mensajes que se filtraron a través de capturas de pantalla, porque en este mundo digital ya nada es secreto, eran tan emotivos que hasta a mí me sacaron una lagrimita, no les voy a mentir. Palabras llenas de amor, confesiones de sus sentimientos, promesas de cambio, de ser mejor persona y mejor pareja, y hasta una que otra autocrítica, donde reconocía sus errores y asumía su responsabilidad en la crisis. Hicieron que muchos se preguntaran si realmente se trataba del mismo Kerem que había enfurecido a Hande, si era el mismo hombre que había puesto en peligro su relación. Algunos, más escépticos, esos que siempre ven el lado oscuro de las cosas, aseguraron que todo era una actuación,
una estrategia para lavar su imagen pública, para recuperar el cariño de sus fans y para evitar un boicot en su carrera. Pero la gran mayoría de los fans, esos románticos empedernidos que creen en el amor verdadero, estaban convencidos de que sus sentimientos eran sinceros, de que Kerem estaba realmente arrepentido, y que solo necesitaba expresar lo que realmente sentía por Hande, dejar que su corazón hablara por él. Y es que no podemos negar que Kerem también tiene su encanto, que su carisma es innegable, y aunque a veces nos haga sufrir con sus idas y venidas, con sus cambios de humor y sus decisiones inexplicables, siempre logra conquistarnos con esa mirada tierna, con esa sonrisa pícara, que derrite hasta el corazón más duro. Y por supuesto, no podemos olvidar que el factor tiempo también jugó un papel importante en esta historia, que el tiempo es el mejor aliado para sanar las heridas del corazón. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, que las penas se diluyen con el pasar de los días, y parece que en el caso de Hande y Kerem, esta premisa no es la excepción. Los días pasaron, los ánimos se calmaron, la tensión se fue disipando, y la posibilidad de una reconciliación comenzó a tomar forma, como un tímido brote que se abre paso entre la tierra seca. Los mensajes de Kerem fueron haciendo efecto en Hande, ablandando su corazón y haciéndole ver que el amor que sentían era más fuerte que cualquier obstáculo. Y así, en medio de toda esta tensión, de este mar de emociones encontradas, llegamos al momento clave, al instante que todos estábamos esperando, el encuentro, el momento de la verdad. Los paparazzi, esos incansables cazadores de celebridades, lograron captar a Hande y Kerem juntos, en lo que parecía una cena romántica, en un restaurante exclusivo, un lugar donde podían estar tranquilos y alejados de las miradas curiosas. Las fotos que se filtraron rápidamente a las redes sociales no dejaban lugar a dudas, las sonrisas, las miradas cómplices, los gestos cariñosos y hasta un que otro abrazo, dejaban claro que la reconciliación era un hecho, que la tormenta había pasado, y que la pareja estaba de nuevo unida. Las fotos recorrieron el mundo en cuestión de segundos, causando furor entre los fans, quienes no tardaron en celebrar la noticia con hashtags llenos de alegría, con mensajes de felicidad y con emojis de corazones por doquier. Y es que para todos aquellos que creían que esta pareja ya no tenía futuro, que su relación estaba destinada al fracaso, este encuentro fue una clara demostración de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo, de que su conexión es tan profunda que puede superar cualquier crisis. Pero, ¿qué podemos esperar de esta reconciliación? ¿Será un nuevo comienzo, un punto de inflexión en su relación, o una simple pausa en medio del huracán, una tregua antes de la siguiente tormenta? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, y es que con Hande y Kerem nunca se sabe, nunca hay garantías, siempre hay un factor sorpresa que puede cambiar el rumbo de las cosas. Lo que sí podemos decir es que al menos por ahora, todo parece indicar que están decididos a darse una nueva oportunidad, a dejar atrás los errores del pasado, y a construir un futuro juntos, a pesar de sus diferencias, de sus personalidades opuestas, y de los fantasmas que siempre los acechan. Y es que al final del día el amor es una cosa extraña, un sentimiento poderoso que nos hace cometer locuras, que nos lleva a hacer cosas que nunca imaginaríamos, pero que también nos da la fuerza para perdonar, para olvidar, y para seguir adelante, para no rendirnos ante la adversidad. Y si bien es cierto que el camino no será fácil, que seguramente habrá más tropiezos en el futuro, que las discusiones, los celos y los malentendidos siempre estarán presentes, al menos por ahora, Hande y Kerem están juntos, y eso es lo que importa. Eso es lo que nos da esperanzas y nos hace creer en el poder del amor. Lo que sí es cierto y no podemos obviar, es que esta historia nos demuestra que la vida de las celebridades, esa vida que parece tan perfecta y envidiable en las redes sociales, no es tan idílica como creemos. Detrás de las alfombras rojas, de los flashes de las cámaras, de los contratos millonarios y de los viajes de ensueño, hay personas reales, con sentimientos, con miedos, con inseguridades, con la misma capacidad para amar y equivocarse como cualquiera de nosotros. Sufren desilusiones, experimentan el dolor del desamor, y luchan por mantener viva la llama de sus relaciones, tal como lo hacemos nosotros, los mortales comunes. Y es por eso que nos enganchamos tanto con sus vidas, porque nos vemos reflejados en sus alegrías y en sus dramas, porque encontramos en ellos un espejo donde se refleja nuestra propia realidad, porque al final todos buscamos un poco de amor y felicidad, un refugio donde sentirnos protegidos y queridos. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este chisme épico, de este drama romántico que nos tuvo a todos al borde del asiento, de esta historia digna de una telenovela de horario estelar. Hemos visto a Hande furiosa, a Kerem al rescate, y a una reconciliación que nos hace creer de nuevo en el amor,
o al menos en el amor de las telenovelas, ese amor que siempre nos hace suspirar. Y es que aunque a veces nos saquen canas verdes con sus idas y venidas, con sus cambios de humor y sus decisiones inexplicables, no podemos negar que Hande y Kerem son una pareja que nos da mucho de qué hablar. Una pareja que siempre nos mantendrá entretenidos con sus dramas, con sus amores y desamores, con sus reconciliaciones y rupturas, una pareja que, en definitiva, forma parte de nuestras vidas. En resumen, hemos visto cómo la furia de Hande, provocada por razones que aún no están del todo claras, una mezcla de rumores de infidelidad, falta de compromiso y malentendidos, llevó a una crisis en su relación con Kerem, una crisis que parecía irreversible. Sin embargo, Kerem, haciendo uso de su encanto, de su carisma, y de una serie de gestos románticos que harían sonrojar al más duro, logró calmar la tempestad y reconquistar a Hande, ablandando su corazón y haciéndole ver que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Las fotos de su encuentro en el restaurante, sus sonrisas cómplices y sus abrazos cariñosos confirman la reconciliación, aunque aún nos queda la duda de si este será un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para su relación, o una simple pausa en medio del drama, una tregua antes de la siguiente tormenta. Pero lo importante es que por el momento están juntos y dispuestos a luchar por su relación, a darse una nueva oportunidad, a pesar de los errores del pasado y de los fantasmas del presente. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicarme un poco de su tiempo, por permitirme entrar en sus hogares y por compartir conmigo estos chismecitos que tanto nos gustan, esas historias que nos hacen olvidar nuestros problemas y nos sumergen en el mundo del espectáculo. Espero de verdad que este vídeo les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan disfrutado de esta historia de amor y desamor de Hande y Kerem, una historia que, aunque ficticia, refleja las complejidades de las relaciones humanas. Y ahora sí, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios, ¿qué les pareció toda esta situación? ¿Creen que Hande y Kerem van a durar mucho tiempo juntos? ¿Qué les parecieron los gestos románticos de Kerem? ¿Fueron suficientes para conquistar a Hande o creen que es solo una estrategia para limpiar su imagen? Quiero saber sus opiniones. No se queden callados y déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos y saber qué piensan, porque sus opiniones son muy valiosas para mí. También si conocen algún otro chisme jugoso, alguna noticia de última hora, algún rumor que se esté cocinando en las redes sociales, no duden en compartirlo conmigo, que siempre estoy atenta a las últimas novedades del mundo del espectáculo, porque aquí el chisme nunca descansa. Y antes de irnos, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, si les entretuvo, si les hizo reír o suspirar, de compartirlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos a quienes les guste el chisme, con todos los que disfrutan de una buena historia de amor, y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre tenemos algo nuevo que compartir. Recuerden que aquí siempre tendremos un espacio para hablar de nuestras parejas favoritas, para analizar sus dramas, para reírnos un poco de sus locuras, para reflexionar sobre sus errores y para celebrar sus aciertos. Así que únanse a esta comunidad de chismosos de corazón, de amantes del espectáculo, de curiosos por la vida de los famosos, que aquí siempre son bienvenidos, que aquí siempre encontrarán un lugar para compartir sus opiniones y sus pasiones. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.